Vaya, el 2023 empezó de una manera muy acelerado apenas enero y ya está empezando esto de la cancelación ahora solo con el Bad Bunny. Sí que me sorprendiste, yo ya me estaba resignando a que se saldría con la suya, pero ya veo que no, muchas gracias, por fin ya era hora de que el conejo malo se fuera a su madriguera porque de malo lo tiene y mucho. Ahora sí nadie te va a extrañar, machista. Los fans sin cerebro del conejo malo al enterarse que hizo berrinche y se retirara. Mientras tanto los panas que tenemos estudios y buenos valores. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y la verdad, ya se extrañaba hacer este tipo de videos, y qué mejor manera que iniciar este año con un tema que está acaparando este momento, aunque ya existía. Ustedes saben que desde siempre ha existido la cultura de la cancelación, y ya lo había tocado varias veces en cuanto a temas políticamente correctos concierne. Pues bueno, en esta ocasión se vuelve a prender la llama del tema con lo que ocurrió a unas horas de terminar el año 2022, cuando Bad Bunny inició el año siendo cancelado por tirarle el celular a una fanática. Pero bueno, este no va a ser el único caso de cancelación el cual vamos a tocar, así que abróchense los cinturones porque empezaremos nuestro viaje por la ruta de la cancelación, así que adelante. Vaya manera de iniciar el año, amigos, un 2023 que promete ser épico, porque apenas iniciaba el año y ya empezábamos de nuevo con la cultura de la cancelación. Y es que con el escándalo de Bad Bunny tras tirarle el teléfono a una fanática, muchas personas detractoras del reggaetón no tardaron en levantarse en armas y preparar la cancelación contra el pseudoartista. Y como poco a poco empezaron a recordarle cosas como sus letras machistas, su poca capacidad para cantar, así como también su pasado como empleado de una cadena de supermercados en Puerto Rico. Todo eso causó que finalmente se retirara no solo de la música, sino también de sus redes sociales, poniéndolas en privado. Sin embargo, el tema del conejo malo no es lo único que vamos a tocar, ya que aquí nos vamos a ir más a lo que es la cultura de la cancelación. Ahora, en esta nueva era, normalmente lo que antes estaba bien hacer o decir, lo que para muchos es la cosa más nimia, ahora te podría meter en problemas en ciertos factores, como por ejemplo, ya sea que cortemos el árbol porque está viejo, y si una persona te ve, te cancelarían porque él nada más vio eso. ¿Por qué estás cortando un árbol sin saber el contexto? Y eso sería motivo para ser acusado con las demás personas, o incluso muchas veces nos han dicho que no nos quedemos callados, que alcemos la voz en cuanto a opiniones y o inconformidades. Pero muchas veces esto resulta realmente contraproducente, porque decimos algún chiste o ciertos refranes como por ejemplo a otro perro con ese hueso, o camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, o tomar al toro por los cuernos, podría ser ya motivo de cancelación cuando en realidad se está afectando la libre expresión. Y no se debe tomar tan literal esas frases, y créanme que en la actualidad muchas organizaciones animales y gente que es vegana quiere cancelar a la gente solo por decir frases, aunque tampoco la gente que sí lo merezca, por ejemplo, que lance chistes, refranes o piropos muy subidos de tono. Buenos para nada, ya aprendan de una vez que las cosas que la gente normal dice no se lo deben tomar literalmente, porque lo único que van a conseguir es que los tomemos como unos simios locos. De remate uno ya no puede hacer sus quehaceres cotidianos porque van a decir que está mal. A lo que ustedes les faltó fue que sus padres les dieran una buena nalgada. Sin duda alguna, la libertad de expresión en nuestras democracias no permite occidentales, no solo fomenta el disenso. La famosa teoría libre del mercado de ideas potencia de una manera robusta la inclusión de ideas contrarias al consenso, la inclusión de opiniones que pueden ser divergentes a las ideas, de expresiones que pueden ser chocantes y aunque aún no logran acomodarse a las expresiones mayoritarias. Esto no significa la ausencia de responsabilidades de la libertad de expresión. Tampoco exenta la posibilidad de establecer ciertas limitaciones
que permite entender que hay discursos excluidos por la misma, pero abre la puerta para tener discusiones, debates, intercambios de ideas de manera vibrante, vigorosa y hasta ríspida de todos los temas que forman parte de la agenda social. La llamada cultura de la cancelación es una práctica que ha permeado en todo el mundo y supone silenciar a todo aquel que atente contra los valores que el consenso de lo políticamente correcto, de lo ideológicamente aceptado, de lo subjetivamente querido plantean en la sociedad. La cultura de la cancelación, aunque en algunas ocasiones resulta ser muy justa, se ha presentado más bien como una tiranía que busca imponerse a través de una moral pública y perversa, y sujeta a la subjetividad y sentimientos de quien las impone. Esta cultura cierra todo diálogo, cierra toda búsqueda del conocimiento, cierra la construcción de acuerdos y más aún, cierra toda la búsqueda de la verdad, impidiendo inclusive generar una pedagogía correctiva que ilustre el error. Esta llamada cultura polariza, enceguece, asfixia y en sí misma a las personas incapaces de escuchar, entender y comprender al otro, que pretende ampliar los horizontes y expectativas del desarrollo personal y de la experiencia en la comunidad. Y ahora, vemos que en el caso de Bad Bunny, pues él no tiene motivos justificables, porque sobre todo por lo que hizo fue algo muy grave, porque no sabemos con cuánto esfuerzo tuvo que hacer esta fanática para conseguir su teléfono, y más si se trata de un modelo muy bueno, y sobre todo cuánto esfuerzo tuvo que hacer para conocerlo, para que finalmente se comporte de una manera muy déspota y grosera, porque bueno, todos sabemos que él también necesita su espacio personal, porque más que artista es una persona, pero también al escuchar su música, ¿qué es lo que dice? Tan solo no tener vocalización, incluso admitir que no recibió educación musical. Y sobre todo las letras, porque no sé si están tan cegadas por él o tengan el cerebro ya nublado para no ver que sus letras denigran a las personas, y cuanto en otros géneros como el metal y el rock dan mensajes positivos, cuentan historias o incluso las canciones se hacen para dar ánimos o luchar contra un mar de injusticias. Ojalá y el género urbano fuera más sano al aprender de ellos, así que en este caso mi veredicto es que el género sí merece ser cancelado y él también. Pero bueno, como ya es un clásico, esto no es exclusivo de la música, ahora sí que vamos a generalizarlo. En el caso de la música, la cultura de la cancelación había iniciado muchísimo antes. Tomemos por ejemplo el inicio de la década de los 70, en pleno auge del rock, cuando el gobierno de México quería prohibir el género musical que apenas se estaba gestando en el país, especialmente después del legendario Festival de Avándaro en 1971. Después de eso, incluso organizaciones religiosas lo condenaban porque, según ellos, atentaba contra los buenos valores. Algo similar con el gobierno, que ellos lo veían más como un género grosero y que incitaba a la rebeldía. Pero bueno, finalmente después de una lucha fue finalmente aceptado, y aún hay mucha gente que lo prefiere por el mensaje positivo que da. Pero si fueran sus corridos, ahí sí que lo celebran y lo glorifican. Ya deberíamos repetir la historia, pero esta vez al revés, prohibiendo esas cochinadas de música regional que solo habla de la delincuencia y ve a la mujer como solo un mero objeto digno de explotación. Algo como ciudadanía estamos haciendo mal en permitirlo y no cancelarlo como los jóvenes ahora dicen. Pero bueno, ahora vamos al siglo XXI, a un ejemplo un poco más actual. Pero la cultura de la cancelación ya se estaba desarrollando un poco más en el ámbito musical. Todo cuando el cantante italiano Tiziano Ferro se estaba dando a conocer en Latinoamérica, especialmente en México, cuando todas sus canciones sonaban en la radio y sus discos se estaban vendiendo como pan caliente, no solo por el ritmo, sino también por su prodigiosa voz y líricas. Pero después de una larga gira por el país, todo cambiaría y la cancelación llegaría de una manera muy tajante para él. Todo comenzó cuando el artista estaba siendo entrevistado en un programa para la RAI, que es, por excelencia, la cadena de radio y televisión más importante de Italia. Dijo algo que cambiaría para siempre su popularidad en México. En el año 2006, durante una entrevista en el programa italiano Que Tempo Che Fa, fue cuando le preguntaron cuál era su opinión sobre las mujeres mexicanas, por lo que respondió: no es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo. Con todo respeto, ¿me entiendes? Tienen bigotes, lo siento, pero incluso ellas lo saben, comentó, generando una ola de comentarios negativos en su contra que lo llevaron a salir del país con su música bajo el brazo.
Ah, pero tal y como lo suponíamos, ¿te gustan los bigotones? ¿Qué te costaba decir eso y herir los sentimientos de estas bellezas como lo son las mujeres mexicanas? Ahora te haremos bullying y cancelación hasta que te dé ansiedad. Tampoco las artistas femeninas se salvan de la cancelación. Mucho se ha hablado de que Bella Cat está siendo cancelada por el plagio de sus canciones y porque pues según no tiene talento. Sin embargo, vamos otra vez a dar un viaje en el tiempo de la cultura de la cancelación en la música femenina, cuando la artista española Mónica Naranjo también fue cancelada por un tiempo. Mónica gozaba de fama, fortuna y buenas relaciones con celebridades mexicanas en la década de los 90, lo que la consagró como una de las estrellas favoritas. Sin embargo, en el año 2002, en una entrevista para la revista Rolling Stone, sus declaraciones en contra de los mexicanos le pasarían factura, provocando que el boom que había sido la chica del pelo bicolor se viniera en picada. Y esto fue lo que dijo: el mercado mexicano cambió radicalmente a raíz de mi aparición. Se trataba de un mercado poco pluralizado, en un país en el que imperaba la música norteña, que vendía y vende unos 6 millones de copias al año, y en el que la mayoría de los artistas eran ya muy mayores y solo cantaban baladas edulcoradas. Comentó esto sin emitir una disculpa al respecto. La soberbia de la española no fue bien vista por la audiencia. Ahora sí, vamos de nueva cuenta al año 2022, con otro ejemplo de cancelación, pero esta vez injustificado, con unos legendarios artistas a los que ya les he hecho mención en un video anterior. Así es, hablamos de la legendaria banda mexicana de rock Molotov, quien en el 2020 estuvieron en la polémica al revivir su disco debut ¿Dónde jugarán las niñas?, el cual fue lanzado en 1997, especialmente con su canción Puto. Sin embargo, finalmente con el pasar del tiempo esta polémica quedó en el pasado, pero de nueva cuenta estarían en riesgo de ser cancelados a finales de septiembre del año 2022 al lanzar su nueva canción de protesta en contra del género urbano, especialmente el reggaetón y el trap, la cual irónicamente se llama Quiten el Trap, y en cuya letra hablan y critican sobre dicho género, al hablar sobre la lírica, su forma de vestir y sobre todo que no tienen preparación musical, y sobre todo que muchos artistas del género urbano de cualquier parte de Latinoamérica o incluso España tienen que recurrir al famoso autotune y a emular el acento caribeño cuando ni siquiera son cubanos o puertorriqueños. Y en el coro se acentúa y nos martillan con la frase: quiten el trap, que muera el reggaetón y pongan rock and roll. Sin embargo, en este caso fueron defendidos por los conocedores de la buena música, porque cada que pasa el tiempo el género urbano ha caído demasiado bajo, siendo más negocio que arte, y me duele mucho decirlo, Aquí en estos casos, la cultura de la cancelación siempre ha prevalecido. Sin embargo, en la mayoría de los casos, muchos desarrolladores han reconocido sus errores y se han disculpado con sus consumidores, principalmente menores de edad, y eso ha sido la clave para que aún esta bella industria prevalezca y siga teniendo éxito, y más porque conforme el tiempo transcurre, muchos padres se han actualizado y están de acuerdo que el videojuego no tiene la culpa de nada, sino la persona que lo consume, y es por eso que cada vez están más atentos a lo que sus hijos están consumiendo y vigilan el comportamiento que éste pueda tener, y previamente si se les llega a explicar que es solo un videojuego y no deberían tomárselo como si fuera algo en la vida real. Ahora, vamos a ir a lo que muchos habíamos estado esperando, cuando la cultura de la cancelación afecta también al sector de los videojuegos. Si bien en un principio los videojuegos fueron mal vistos por la gente, cuando empezaba este fenómeno que en un principio empezó siendo extremadamente pequeño, hasta convertirse en un sector ya legendario que ha desbancado a las películas en lo que el factor económico concierne. Los videojuegos tampoco se han salvado de esta tremenda cultura, si es que se le puede llamar así. Bien, la gente aún en este siglo sigue acusando a los videojuegos como la responsable de conductas negativas en niños y adolescentes, y es en parte a estos casos que veremos a continuación. El caso más clásico y que empezó con la cultura de la cancelación en el ámbito videojugabilístico fue la tan polémica saga de videojuegos de combate Mortal Kombat, que a pesar de la época en la que se lanzó, 1992, la tecnología no era como la de hoy. Mortal Kombat sí que supo hacer escuelita en los videojuegos de pelea, incluso derrocando de su trono por un tiempo a su competidora japonesa, Street Fighter.
Sin embargo, los problemas también empezarían cuando en cada combate los combos que realizábamos con el mando la máquina arcade eran demasiado brutales, y aún lo son, especialmente con la manera de ponerle fin a cada uno de ellos con el famoso Fatality, y que como ya sabrán, cada personaje tenía un Fatality y dependiendo de sus habilidades, cuán brutal podría ser. Así que esto finalmente no solo atrajo problemas entre millones de padres de familia, sino también con el Congreso americano. Incluso también hace años después hubo un asesinato de una niña también por su hermana que era fanática del videojuego. Ya no recuerdo mucho eso. Aunque finalmente decidieron no cancelarlo, pero desde ese momento se crearon las organizaciones que se encargarían de clasificar, regular los videojuegos y orientar a los consumidores cuáles elegir de acuerdo a su edad. Así es, Mortal Kombat ocasionó que se crearan las organizaciones tales como la SRB en América del Norte, la ELSPA, que más tarde sería la PEGI en Europa, y la CERO en Japón. Ahora, 5 años más tarde, se repetiría este nuevo patrón, esta vez con la saga Grand Theft Auto, y también a pesar de que los gráficos eran muy primitivos, igual también nació en medio de la polémica al explicar de qué se trataba el juego en esa época. O sea, jugar como el criminal y hacer diversos trabajos sucios en la ciudad para diversas organizaciones y mafias. Sin embargo, no sería en 2 ocasiones años después que la casa creadora del juego, Rockstar Games, se metería en problemas con la saga. La primera vez sería con Grand Theft Auto Vice City en el 2002, cuando en dicho juego se decidió incluir en el mapa 2 facciones que estarían enfrentadas, los cubanos y los haitianos, y por la forma en que se les retrataba sí que trajo problemas para la compañía, ya que en el videojuego había que hacer misiones para las distintas facciones en donde se atacaban el uno al otro, y aunque la de los cubanos se pudo resolver rápido, la de los haitianos sí que tuvo grandes repercusiones, y más porque en dicho juego son representados como los antagonistas. Sin embargo, para poder solucionar esto, se sacarían versiones actualizadas donde la censura ya está aplicada. Ya para la precuela, que fue lanzada en 2006, Vice City Stories, la banda fue removida. Ahora, en el año 2004, el polémico Grand Theft Auto San Andreas tampoco se salvó, ya que durante la comercialización del juego, un usuario descubrió un código fuente que le permitiría crear un mod llamado Café Caliente, el cual consiste en un minijuego que podría hacer que el protagonista, CJ, pudiera tener relaciones con cualquiera de sus novias a modo de minijuego. En este mod tendríamos que presionar una cierta secuencia de botones, y obviamente causó tremenda repercusión, tanto así que muchas organizaciones de padres y religiosas buscaron que el juego no saliera. Incluso el juego estuvo a punto de ser clasificado como solo adultos por la ESRB, es decir, solo para adultos, y los juegos con dicha clasificación no pueden salir para las consolas de sobremesa. Sin embargo, finalmente Rockstar bloquearía permanentemente el código fuente en nuevas versiones, permitiendo así comercializar el juego. Aunque Rockstar no ha sido la única que también estuvo a punto de ser cancelada. Otro caso también ocurrido fue a finales del 2009, cuando la saga Call of Duty estuvo a punto de ser afectada por la cancelación. Cosa rara al tratarse de un juego exclusivamente con valor militar e histórico, aunque en el videojuego Modern Warfare 2 la cosa cambiaría para siempre, cuando Activision decidió incluir una misión que es de las más polémicas de la saga y la cual es la cuarta del título anteriormente mencionado. La misión se llama Nada de Ruso y empieza en el aeropuerto de Moscú. En esta misión somos un agente de la CIA infiltrados como un soldado más del ejército ultranacionalista, y en dicha misión se empieza una de las formas más crueles. Todo empieza al salir de un elevador en donde acompañamos al antagonista de la saga, Vladimir Makarov, y el cual antes de empezar dicha cruzada él nos dice: recuerden, nada de ruso, y en donde armados con armas largas y de grueso calibre empezamos a atacar civiles inocentes. Y sí, me parece que lamentablemente hay niños incluidos, todo según el argumento de echarle la culpa a los Estados Unidos. Y finalmente, cuando la misión fue conocida, vaya que se armó la polémica, tanto así que muchos países, si bien no censuraron el juego, sí censuraron la misión. Incluso el mismo juego para los jugadores, cuando vas a comenzar una partida nueva,
te da un aviso de confirmación que quizá una de las misiones pueda ser muy ofensiva y te lo pregunta 2 veces si quieres seguir u omitir la misión. Sin embargo, omitir la misión no afectaría en nada a la jugabilidad o al sistema de logros y trofeos, depende de la consola donde lo estés jugando. Otros países como Japón o Alemania modificaron el juego para que dicha misión pudiese ser realizada pero sin herir a algún civil, ya que si juegas dichas versiones el juego tomará por fallida la misión. Ahora, vamos a retroceder de nuevo el tiempo, amigos, a otro caso también, esta vez en el año 2000, cuando el juego Final Fantasy VIII también estuvo involucrado en un escándalo. Cosa extraña porque el juego en sí no es muy violento. Este caso lo hablé en el 2019 en un top de crímenes inspirados en videojuegos, que te dejaré en la descripción. Bueno, todo comenzó en España en el año 2000, cuando un joven llamado José Rabadán se obsesionó con el juego, tanto así que se cortó el pelo como el protagonista, Squall, y en un arranque de locura cometió los delitos de asesinato contra sus padres y hermana, la cual la última tenía una discapacidad, y para realizar dicha operación utilizó una katana. Si bien el protagonista usa un sable pistola, en este caso el arma utilizada fue esta espada. Después de esto, inmediatamente el agresor fue detenido, y aunque no se le pudo procesar mucho debido a que en esa época era menor de edad, sin embargo permaneció mucho tiempo en tratamiento psiquiátrico y en la actualidad es un hombre libre y rehabilitado. Y aunque en un principio el juego estuvo a punto de ser cancelado en el país ibérico, no se llegó a tanto debido a que fue un intento más de la prensa amarillista para crear polémica. Ahora, para terminar con esta parte, vamos para finales del año 2013, cuando Ubisoft se metió en problemas con su tan icónica saga Assassin's Creed, concretamente con el título Assassin's Creed 4 Black Flag. Si bien el juego está muy bien hecho y tuvo éxito, este estuvo a punto de sufrir la furia de la cancelación, cuando diversas organizaciones en pro de los derechos de los animales condenaron enérgicamente el minijuego de caza. Si bien este se había instaurado en la anterior entrega, Black Flag lo aumentaría de nivel al poder cazar animales marinos, la mayoría considerados en peligro de extinción, tales como tiburones y ballenas. Sin embargo, Ubisoft llegó a un acuerdo el cual se realizó a puerta cerrada. Y bueno, ya para terminar, ahora vamos a recordar cuando hasta ahora muchos dibujos animados estuvieron a punto de ser cancelados. Recordaremos cuando el personaje Pepe Le Pew estuvo a punto de ser cancelado por 2 simples razones, y que por cierto ya había comentado en algún anterior video. La primera, por ser un zorrillo y hablar con acento francés, ya que muchos en el país galo se quejaron de que esto fomentaba el clásico estereotipo de que ellos no se bañaban. Y la segunda es que fomenta el acoso al ver que siempre está persiguiendo a la gatita que siempre vemos en la caricatura. Sin embargo, muchos fans de antaño, la mayoría adultos que fueron niños cuando se estrenaron dichos dibujos, defendieron que estaban exagerando, porque incluso había episodios en donde se invertían los roles. Ahora, recordemos que en la actualidad algunos personajes de los Looney Tunes ya no llevan armas de fuego, tales como Elmer Gruñón y Sam Bigotes, especialmente con los últimos sucesos relacionados con las armas en la Unión Americana. Sin embargo, a la mayoría de la audiencia adulta no le importa, incluso los veían muy normal. Sin embargo, hoy en la actualidad, con la llegada de las plataformas de streaming y para no hacer arder a la generación frágil, ahora las producciones siempre ponen un aviso de advertencia que puede contener referencias raciales, machistas y armas de fuego, por lo que se recomienda discreción. Muchos creadores de contenido y animadores, cada vez que los intentan cancelar, hacen algo más polémico solo para hacerlos enojar, porque saben que tienen el apoyo de la audiencia y difícilmente la cruel generación de la cancelación pueda contra una audiencia tan grande. Sería como poner a un perrito de raza pequeña luchar contra un feroz león. ¿Y qué pasa si estos los pones a pelear? Obviamente hay una clara desventaja, pero bueno, desde mi punto de vista puedo decir que esto de la cancelación, más que un movimiento con causas justas, se ha convertido en una especie de golpe de estado virtual, con el fin de establecer
una especie de dictadura en internet, y lo peor es que no estaría gobernada por una sola persona, sino por una comunidad que tristemente es anónima, aprovechando que siempre en el internet habrá personas que crean polémica sin dejar de mantener un perfil bajo. Y lo peor es que ahora ni siquiera uno puede ser gracioso y contar un buen chiste con tus amigos o en la calle para impresionar, incluso llegando a arruinarles la vida a las personas a tal punto que su vida laboral se ve severamente comprometida. Maestro, le agradezco tanta sabiduría. Usted siempre sabe cómo calmar a esa generación que todo se lo toma a mal. No se preocupe, que si intentan cancelarlo yo lo defenderé. Por lo que en conclusión, así como existe la cultura de la cancelación, podemos también crear la cultura de la regulación, con tal de que la libertad no pueda verse comprometida. Porque recuerden, siempre podemos expresarnos como queramos, pero también hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque ahí ya no sería libertad de expresión, sino libertinaje de expresión. Así que, a la querida audiencia, siempre recuerden que existen los mensajes que ya nos avisan, que esto puede llegar a ser ofensivo para las personas y se debe ver con mucha responsabilidad y madurez. Así que, amigos, ahora más que nunca debemos ser más responsables al contenido que vemos y no tomárnoslo tan personal. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.